Moción que presenta el Grupo Popular sobre las medidas en el impuesto de sucesión y donaciones para acabar con la discriminación que sufren los andaluces. No estamos todos de acuerdo. Esta tiene tomate. No estamos todos de acuerdo. Votala. Esta tiene tomate. No la leas entera. Eso estamos todos de ¿No acuerdo. queréis tener entera? No, no la vas a leer. Llevamos firmándolo por todos lados, la propuesta de que la eliminen. Es más, yo te diría una cosa. Que como la quieren poner a nivel general del Estado, lo mismo que tiene Andalucía, ya que este Maduro en Andalucía la hemos pagado durante tantos años de estar perdiendo, que tenemos efecto los años que hemos estado pagándola. Es más, yo creo que la moción había que ponerle esto, que aparte de que no la queremos, que en caso de que lo pongan a nivel nacional, todos los años que ha estado Andalucía y Extremadura, que son los dos únicos sitios que se pagan toda la realidad, con los impuestos de transmisiones, que tenemos ese documento, ya lo tenemos pagado, ya no tenemos dado cuenta, ya no tenemos dado cuenta cómo entrar. ¿O no? Creo que está. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Básicamente la moción, sabéis de lo que va. Que herede no le peguen el zapato. Para que lo sepa. Hay gente que hereda y no puede. La Junta de Andalucía tiene el impuesto más injusto que hay en toda España, por no decir en todo el mundo. Y cuando el familiar de cualquiera de nosotros fallece, a la hora de transmitir los posibles bienes inmuebles que tenga, como casa, finca y demás, nos obliga a pagar un impuesto por algo que ya pagaron antes. Con lo cual, muchas familias se ven obligadas a renunciar a esa herencia o mini herencia porque no tienen dinero para poder pagar el impuesto. Yo creo que más injusto no puede haber nada. Por lo tanto, Por unanimidad. todos. Ruegos y preguntas. Pasamos a contestar primero las del anterior pleno. Por parte del Grupo Izquierda Unida, que son las que teníamos, pedía que contestáramos por escrito a los escritos que ya tenía anterior. Se le contestó la semana pasada. Hablaba de que estaba mintiendo en el último pleno cuando le contesté sobre las obras del Huerto Cuarterón. Ya le comenté en aquel pleno que desconocía que se estuvieran llevando a cabo esas obras. Se han tomado las necesarias, se le ha notificado al propietario de la finca y estamos pendientes de que presente algún tipo de documento, o de lo contrario pues se pasará a quitar aquello que pusieron en el sobre el tema de los materiales de construcción, también le comenté que yo no iba a ir a comprar materiales de construcción fuera teniéndolo aquí en el pueblo, siempre y cuando encima nos lo estén ofreciendo a un mejor precio. Quería un informe de legalización de la empresa. Me lo han dado. Se lo han dado. Lo del tema de la actuación de Leticia Sabater también le contesté que era por parte de Diputación, que no supone ningún coste para el ayuntamiento. Lo del tema de mi casa y lo de la del polígono, pues ya se lo he dicho en varias ocasiones. Yo no creo que esté ocupando nada de forma ilegal. El tema de los plenos de la puerta de la Esto quiero que me conste hasta, porque la pregunta era: ¿es legal que usted esté ocupando la casa de la Morena? ¿Usted considera que es legal? Eso sí. Que conste hasta. El tema de los plenos ya se encuentra en la web municipal a través de un enlace que puede ver. Y conteste que es legal que usted ocupe una nave en el polígono. Sí. El precario, eso es legal. Ya está el precario porque se está terminando de redactar. Que conste. Lo del Facebook del ayuntamiento sabe ya también que está funcionando, que se puede... Sí, pero no, que a la hora de poner una cosa tenía un administrador. Eso era el problema del Facebook del ayuntamiento es que no es una página como puede ser una particular. Pero que antes no podía publicar. Se ha aguantado porque ahora es una página y antes era un perfil. Si tiene cualquier duda, cualquier problema, lo puede comentar con el chico que está en Guadalajara, ¿vale? Bueno, vamos ahora con... El señor Hidalgo, por parte del Grupo de Izquierda Unida, ha presentado el día 1 de este mes un escrito con anterioridad a este pleno para que se le contestara una serie de preguntas. Por favor, silencio, una serie de preguntas en relación a los puntos que hemos estado tratando anteriormente en el pleno, a lo de los proyectos de actuación del señor de los Piques ahí en la Forreguilla. Le voy a responder por grupos, más o menos, ¿vale? El silencio, por favor, ahí fuera, ¿eh? Vamos a ver. En primer lugar, sobre las preguntas relativas a la sentencia 175/2011, entiendo que existe un error, el mismo que se aprecia en la solicitud de ejecución forzosa presentada en el juzgado por el señor Julián Ros Piquet
codemandado en el procedimiento ordinario 271/2006. La sentencia realmente es la 176/2011. Por ello, lo que yo le pido es que le aclare al premio lo que se puede conseguir, y sus preguntas son realmente las que han hecho los abogados del señor Rospique, y tiene alguna implicación con estas señores, usted, y con la época, con la terminación defectuosa de aquellos proyectos de actuación que se realizaron en la época en la que gobernaba este ayuntamiento el señor don Francisco Corbacho, y usted trabajaba en este ayuntamiento. Yo le he mandado un escrito para que me lo responda por escrito. Es todo lo que tengo que decir. Usted lo que quiera contestarme eso, usted lo contesta por escrito. Usted me ha dicho que se le contestara en el siguiente pleno ordinario, y lo estoy haciendo. Sí, pero quiero que me responda eso por escrito. Bueno, yo te lo doy por escrito. Usted me está contestando y ya está. Usted lo que me pide en su escrito es que además lo pidió que fuera para este pleno ordinario. Y aquí, transparencia toda. Sí. Y me lo responde por escrito. Vale, Lo respondió lo otro. Usted tomando nota de... con respecto a la contestación de las preguntas concretas planteadas, le indico que como parece que estas preguntas ya estaban hechas con anterioridad a la convocatoria del pleno, se ve claramente que hay un tachón ahí en la solicitud, y usted las presentó el día 1 de marzo, ya están contestadas, ya que el procedimiento de revisión de oficio se ha iniciado hoy, y mañana mismo se le va a dar traslado a los interesados de los juzgados. El expediente completo de esto que usted pregunta lo ha tenido a su disposición desde el día que se convocó el pleno, con lo cual lo podía haber enviado el expediente, no hace falta que hubiera traído las preguntas al pleno. En cuanto a la pregunta tercera, da usted por hecho que haya responsabilidad del ayuntamiento. Yo no entiendo que eso, creo yo que lo tendrá que se tendrá que determinar en un procedimiento independiente, ¿vale? Y creo que al igual el señor Corbacho, usted mismo sabrá si esas cosas se tramitaban a sabiendas, o sea, se hacían mal o se hacían bien, porque es de aquella época, yo no sé cómo lo hicieron. ¿De qué época? Esto estamos hablando del 2005. ¿Y qué tengo yo que ver con el 2005? Está usted trabajando en ese ayuntamiento. Yo he trabajado en la onda local de Andalucía. Que el alcalde en la onda local de Andalucía. ¿Vale? Además... señor alcalde, en la onda local de Andalucía. Sí, vale. Al referirse a una demanda civil en la que se cuantifican unos daños de 2.400.000 euros, me ratifica mi posición de pensar que estas preguntas son telegrafiadas. Creo, Pienso que esta cuantía nada tiene que ver con el ayuntamiento, sino que se refiere a los contratos privados de venta que se realizaron los implicados en la demanda civil a la que hace referencia. Y si es diferente y usted tiene acceso a la demanda o sentencia, le ruego por favor que nos la haga llegar para que el ayuntamiento pueda defender su patrimonio y el de los vecinos adecuadamente, que eso es en lo que estamos. Si llevado el caso resultase que el ayuntamiento es condenado al pago de cualquier dinero, se estudiaría evidentemente repercutir este cargo en contra del ayuntamiento a los políticos que votaron el acuerdo, votaron a favor de aquel acuerdo, y por supuesto a los técnicos que estaban en aquel momento y que aprobaron estos proyectos en aquellos días. En cuanto a las preguntas sobre la sentencia de lo penal en la que se condena a don Jamie Ewing por delito contra la ordenación del territorio, tengo que indicarle que estas mismas preguntas ya se realizaron por el señor que le patrocina. No sé si será lo mismo o ¿Quién le patrocina? ¿Ni quién le patrocina? No lo sé. Pues, personalmente desconocía que se hubiese Perdón. Está usted diciendo que a mí me patrocina alguien. ¿Quién me patrocina a mí? Entiendo que será el señor Rospique, porque ha preguntado exactamente lo mismo que estoy preguntando. A ver, yo estoy preguntando una cosa porque soy concejal del ayuntamiento y quiero saber. Curiosamente usted pregunta lo mismo que el señor Rospique. Bueno, yo preguntaré lo que yo crea que voy a preguntar, pero que no salga de su boca que a mí me patrocina nadie. Muy bien. Porque a mí no me patrocina nadie. Cosa muy distinta que a otros. Retiramos lo del patrocinio. Eso, que quede retirado. Porque cosa muy distinta que a otros. Aquí hay muchos patrocinados, pero no soy yo. Retiramos lo del patrocinio. Bueno, pues retírelo. Yo personalmente desconocía que se hubiese iniciado ningún tipo de procedimiento de responsabilidad y así se le ha contestado a esta señora, indicando que por un principio de derecho que prohíbe condenar a alguien dos veces por uno mismo hecho, no se puede iniciar un procedimiento sancionador contra don Jamie Ewing. Este propio señor nos ha indicado que por acuerdo de la Junta de Gobierno local del día 17 de marzo de 2008 se inició expediente sancionador. Hemos buscado el acta de aquella Junta de Gobierno, ¿vale?, de marzo de 2008, y hemos comprobado que se acordó tramitar el procedimiento sancionador, pero no logramos encontrar ese expediente. Es decir, se aprobó Junta de Gobierno y ahí quedó. Aquí no hay una documentación
al respecto del ayuntamiento. Una pregunta, perdón. Año 2008. Sí. Su partido, el Partido Popular, estaba en la alcaldía en el año 2008, ¿no? No. Estaba Paco Rubín, ¿no? No. Que no. En 2007 Entonces, estaba Teodoro y en aquella junta de gobierno el alcalde era el señor Teodoro de Molina. ¿Ah, sí? Sí. Pues pregúntale usted al señor Teodoro de Molina. ¿Vale? Es que Yo considero que si se ha producido alguna infracción, esta infracción no ha prescrito y hay unos responsables. Y se podrá iniciar ahora un procedimiento sancionador. No obstante, según me han informado tras una consulta sobre este asunto, cuando los actos que pueden suponer una infracción se hayan realizado al amparo de una licencia, no se podrá sancionar hasta que no se anule la licencia. En cuanto a las preguntas sobre el señor José Antonio Bautista Jiménez, teniente de alcalde de este ayuntamiento, me da, la verdad, no sé si desilusión, pena o algo más, ¿vale? Porque usted exige constantemente que se le entreguen las actas de gobierno, a las que por supuesto tiene derecho, y a todo tipo de actas de conjunto de gobierno, comisiones, plenos y demás, y hay un acta de junta de gobierno, 2 actas de junta de gobierno que usted tiene, ¿vale?, de las que se remiten y en las que podría haber estado comprobado que en aquellas 2 juntas de gobierno el señor José Antonio Bautista Jiménez se abstuvo, ¿vale? No participó en aquella votación, ¿vale? Pues yo no sé si usted no la ha visto o no lo sé. Quiero que usted me conteste a la pregunta que yo le he puesto por escrito y oficialmente. Estoy contestando. Entonces, pero ya le digo puede tener lo que quiera. que no hace falta que usted pregunte porque ya tiene una cosa, está preguntando sobre algo que usted ya tiene. Muy bien. ¿Vale? Pero a lo mejor que se pierde aquí, ¿cómo se pierde? No, usted dice que se perdió. Aquí no se pierde nada. Bueno, pues por si se pierde, usted me contesta por escrito que la tiene y quién hizo eso. Si se perdieran aquí, ya usted la tendría, entonces no habría nada más que pedírsela.